¿Estamos al aire? Sí. Bueno, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este seminario, a este webinar que organiza la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile. Para mí es un privilegio, un honor poder darles la bienvenida a este webinar. Como saben, la Alianza Anticorrupción es un grupo que aglutina personas representantes de empresas, de academia, de sociedad civil y también de importantes organismos del sector público que tienen un rol en el sistema anticorrupción en Chile. Estamos representantes de la administración, pero también hay otros poderes del Estado. Está, por ejemplo, el Ministerio Público, es decir, este es un espacio muy rico donde colaboramos y podemos compartir experiencias para combatir la corrupción, dar cumplimiento a la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción y justamente elevar los estándares en nuestro país. Yo soy Valeria Lubert, soy secretaria ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia y en estos momentos me toca presidir esta alianza anticorrupción y para mí de verdad es un honor, este es un espacio muy rico de intercambio y en el día de hoy vamos a poder conocer buenas prácticas que han desarrollado instituciones que son parte de esta alianza. La Estrategia Nacional de Integridad Pública que lanzamos en diciembre del año pasado comprende 5 ejes temáticos: sector público, función pública, o sea, perdón, recursos públicos, función pública, transparencia, sector privado y política. Necesitamos, para poder avanzar en los objetivos estratégicos en todos estos ejes, el trabajo colaborativo. Esta fue una estrategia que surge del trabajo colaborativo de más de 60 instituciones con participación ciudadana y ahora está en su fase de implementación. El rol que acá tienen todas las instituciones de nuestro país que tienen algún rol en el ecosistema de integridad o de anticorrupción en nuestro país es clave para esto y el rol justamente de la Alianza Anticorrupción para dar sostenibilidad a los esfuerzos que se hacen en el combate contra la corrupción y la generación de una cultura de integridad en nuestro país son muy importantes que se hagan de manera colaborativa y sostenible en el tiempo. Así que el rol de todas las instituciones que hoy nos van a contar sus experiencias son muy relevantes. Quisiera contarles que la UNCAC trabaja en grupos, hay grupos de trabajo y hay un grupo, que es el grupo número 3 que analiza justamente buenas prácticas y ha desarrollado un documento que revisó los estándares y buenas prácticas de todas las instituciones que son parte de la Alianza Anticorrupción. Hoy día vamos a tener el gusto de conocer las buenas prácticas que está impulsando la Contraloría con su sistema de integridad. Aquí hay varios aprendizajes que podemos hacer tanto desde el sector público, otros organismos del Estado, pero también hay importantes principios que se pueden recoger tanto en universidades públicas o privadas como en el sector privado incluso. También aquí nos va a contar Gabriel Andrade cómo ha sido la experiencia de la Contraloría y qué mejoras han observado ellos en cambios, en avances al interior de la institución. Por parte del Consejo para la Transparencia, Miguel Díaz nos va a poder contar cómo está funcionando, cuál es este proyecto que ellos han desarrollado sobre transparencia presupuestaria. Y por último, Leandro Arriagada, que es representante de Alliance for Integrity, quien además organizó hace poco la Semana Regional de la Integridad en América Latina, nos va a exponer sobre la guía de bolsillo No Excuses. No hay excusas para cumplir con deberes de integridad. Así que permítanme expresarles que estoy muy contenta de que hoy día podamos tener esta instancia de compartir estas buenas prácticas para continuar mejorando los estándares en nuestro país y justamente poder comentar y aprender de las experiencias de los distintos miembros de esta alianza. La Alianza Anticorrupción ha sido reconocida internacionalmente como una buena práctica y justamente webinars como el que hoy se ha organizado por este grupo 3 que lidera, coordina Abel Contreras del Gore Metropolitano, son una expresión de ello. Así que sin más les doy la bienvenida y muchas gracias por conectarse a esta actividad.
Muchas gracias, Valeria. Bueno, y aprovecho la oportunidad también para saludarlos a todas y todos. Sean todos bienvenidos a este webinario Buenas Prácticas en la Alianza Anticorrupción. Este espacio se desarrolla, tal como lo dijo Valeria, en el contexto del grupo 3 de la Alianza Anticorrupción, denominado Revisión de Estándares y Buenas Prácticas. El objetivo de este evento es discutir temas atinentes a la prevención, transparencia y capacitación como buenas prácticas en materia de anticorrupción. Ahora concedemos el uso de la palabra a Gabriela Andrades, quien expondrá sobre buenas prácticas en prevención, sistema de integridad de la Contraloría General de la República. Gabriela es socióloga de la Universidad de Portales y diplomada en políticas públicas por la Universidad de Chile. Se desempeña hace 4 años como analista de la unidad de estudios del Gabinete de la Contraloría General y desde abril del presente año cumple funciones de oficial de integridad de la Contraloría General en calidad de subrogante. Se especializa en temáticas de lucha contra la corrupción y gestión de la integridad, siendo partícipe de proyectos como la Estrategia Nacional Anticorrupción de la Contraloría, como de políticas de género y no discriminación de la OLACEF. Bienvenida, Gabriela. Muchísimas gracias, Mayra. Los saludo a todos. Muchas gracias también por estar conectado en este webinario. Voy a proyectar una presentación para, me confirman si la ven bien. Ahí ya debería estar, ¿no? Si alguien me confirma que yo no los veo. Sí, Sí, se ve sí, bien. perfecto, muchas gracias. Bueno, les voy a presentar un poco de buenas prácticas que nosotros tenemos en este sistema que llamamos Sistema de Integridad de la Contraloría General de la República. Es un sistema que nosotros estamos trabajando desde el 2018 y tenemos algunas cosas que nos ayudan a mejorar la prevención en temas de integridad y corrupción al interior de nuestra institución. ¿De dónde nace esto? Nosotros teníamos varias ideas de por qué teníamos que implementar un sistema de integridad. En primer lugar, nuestra lógica de que una entidad fiscalizadora superior, como es la Contraloría General, debía luchar contra la corrupción, debía ser un ente activo, y eso permite también mejorar el rol que tenemos las entidades de fiscalización en los países en materia de corrupción y promoción de la integridad. Además, por el lado de la gestión de la integridad y la importancia de la ética, para nosotros como funcionarios de una institución como la Contraloría, sabemos que tenemos que tener un estándar lo más alto posible, ¿no? En materia de integridad y de corrupción. No puede ser que una entidad de fiscalización superior como la Contraloría General cometa altos casos de corrupción, ¿verdad? Somos, como somos el ente fiscalizador, es algo que nos tenemos que preocupar bastante. Luego, cuando empezamos a implementar esto, tomamos distintos aspectos que eran de importancia. En primer lugar, nuestra normativa INTOSAI. La INTOSAI es como la ONU de las Contralorías del mundo, para explicarlo en palabras sencillas. Y la INTOSAI nos da ciertas normativas de cosas que deberíamos implementar como entidades fiscalizadoras alrededor del mundo. Una de estas es la ISAI 130. La ISAI 130 para nosotros es una Biblia, nos presenta cómo deberíamos empezar a trabajar nuestro código de ética y conducta. Y de ahí empezar a trabajar distintos documentos como la política de integridad, como protocolos de prevención en casos de denuncias, por ejemplo, de acoso laboral o acoso sexual, etc. Además, nuestro contexto nacional. Hace un tiempo ya desde los gobiernos han empezado a salir instructivos en materia de integridad. Nosotros como trabajamos con Valeria, que hablaba recién también, temas, por ejemplo, los códigos de ética municipales, estamos trabajando también en políticas de integridad en distintos servicios. Entonces nosotros quisimos unirnos a este contexto nacional y ser parte también del esfuerzo que se está tomando como Estado en esta materia. Luego tenemos las herramientas anticorrupción que nos entregan las entidades internacionales. Para esto fue súper importante el apoyo de la OCDE en particular, ya que tiene un manual sobre cómo empezar a implementar estos sistemas de integridad en las entidades de fiscalización. Y por último, lo que ya les mencionaba, esta idea de los altos estándares éticos que tienen que tener las entidades de fiscalización. Una entidad de fiscalización no puede ir a fiscalizar un servicio si es que está cometiendo casos de corrupción. Todas estas cuatro etapas que les acabo de mencionar radican en que nosotros hemos implementado esto en nuestros planes estratégicos. En nuestro plan estratégico del 2017 al 2020, uno de nuestros objetivos era promover la probidad y combatir la corrupción.
Esto nos permitió instalar nuestro sistema de integridad, nos permitió instalar nuestra política de integridad y empezar a gestionar los esfuerzos. También se estableció quién iba a ser el oficial de integridad dentro de la institución, etcétera. Cuando ya estábamos trabajando en esta materia, en el segundo plan estratégico de la institución 2021-2024, nuestro objetivo número 8 es alinear todo nuestro trabajo hacia la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción. ¿Qué nos permite esto? Nos permite que al tener dos objetivos en nuestros planes estratégicos que hablan de integridad y corrupción, es un paraguas que nos da la opción de integrar estas temáticas en cualquier proyecto que esté trabajando la Contraloría. Esto nos ha permitido, por ejemplo, lo que ya les comentaba, esto de talleres para que las entidades empiecen a trabajar sus políticas de integridad o los códigos de ética de distintos servicios. Y a su vez nos permite también integrar internamente distintas actividades de difusión y prevención en materia de integridad. ¿Qué es entonces nuestro sistema? Es un conjunto de normas, procedimientos, herramientas e iniciativas destinadas a promover y reforzar la integridad de las personas funcionarias de la Contraloría General, permitiendo así disminuir los riesgos de corrupción en todos los niveles y procesos realizados por la institución. Sabemos que las materias de corrupción no son medibles y por tanto no podemos asegurar que estamos eliminando cualquier tipo de riesgo de corrupción, pero sí ponemos todos los esfuerzos posibles para disminuir esto a lo más mínimo. Ahora les voy a presentar un poco de nuestra política de integridad institucional. Nuestra política presenta un contexto de integridad general. ¿Qué entendemos por integridad? ¿A quién aplica esta política? ¿A quiénes no? Presenta la estructura de nuestro sistema. La estructura consiste en dos partes, el oficial de integridad y por otro lado un comité de tratamiento de denuncias, que son aquellos que asesoran a la Contralora General Subrogante en materias de qué hacer en caso de de una denuncia que llegue a través de nuestro sistema. Y por último, ¿cómo se implementa esto? Tenemos un lado normativo, son todos los documentos, esta misma política, el Código de Ética y Conducta, el protocolo de acoso. Luego tenemos una etapa formativa, hacemos actividades de difusión y también hacemos actividades de capacitación, que eso voy a detallar un poco más adelante. Luego tenemos una parte operativa que es el canal de consultas y denuncias. Es un canal que está abierto a todos los funcionarios de la institución y todos quienes se relacionan también con la Contraloría, sentido, por ejemplo, de alumnos en práctica, pasantes, empresas externas que trabajan con la institución, en caso de que tengan una consulta, por ejemplo, en situaciones de conflicto de intereses o inhabilidades o cuando hacemos la declaración de intereses y patrimonio. Y por otro lado, las denuncias en caso de que algún funcionario o funcionaria esté en alguna situación más difícil y necesite presentar una denuncia de acoso laboral o acoso sexual o maltrato, etcétera. Ahí nosotros activamos nuestro canal de denuncias y consultas. Y por último, gestión de riesgos. Tenemos un documento que se llama Prevenir la corrupción, que presenta en cuatro áreas cuáles son aquellos factores que podrían influir más en que algún funcionario pueda cometer corrupción. Por ejemplo, hablamos temas de soborno, de cohecho, de tráfico de influencia, etc. Nosotros acá intentamos, como ya les venía comentando, disminuir al máximo cualquier riesgo que nosotros podamos tener de corrupción dentro de la institución. Luego de esto tenemos nuestro código de ética y conducta. Es un código que se creó el año 2013 y nosotros actualizamos el año 2022. Es un código que es bien dinámico. Nosotros queríamos generar un código de ética y conducta que fuera lo más fácil de leer, que estuviera al alcance de la mano de todas nuestras personas funcionarias. Y por lo mismo, por ejemplo, tiene distintos ejemplos, tiene frases para la reflexión, tiene en varias de las páginas a dónde dirigirse en caso de alguna consulta. Nosotros tenemos una casilla especial que es integridad@contraloría.cl, que es donde nuestros funcionarios pueden acudir en caso de alguna duda o consulta. Está anexado también todos los documentos con los cuales nosotros nos basamos para generar esta actualización. Y la verdad es que, como bien dice acá en la PPT, nosotros logramos aumentar nuestros estándares de participación, ya que al actualizar este código de ética y conducta, lo que hicimos también fue hablar con todos nuestros funcionarios. Generamos más de 160
actividades como grupos focales dentro de nuestra institución. Fue un esfuerzo bastante grande, pero la verdad es que fue un esfuerzo también súper satisfactorio. De ahí, por ejemplo, sacamos todos nuestros ejemplos para el código de ética y conducta. Nosotros creemos firmemente que este documento tiene que ser un documento lo más participativo posible, que represente también qué es lo que están pensando nuestros funcionarios. Y por eso también no tiene que ser un documento estático, ¿no? Tiene que ser un documento lo más dinámico y entendemos que estos tipos de documentos hay que estar actualizándolos constantemente en el tiempo. Luego tenemos nuestro documento que ya les venía comentando, prevenir la corrupción. Aquí explicamos qué son los riesgos de integridad. Son aquellas situaciones que en caso de materializarse podrían impactar los valores y principios éticos de la institución. Por lo tanto, son situaciones contrapuertas a la integridad. ¿Por qué es importante identificarlos? Para conocer el impacto que podrían generar estos procesos objetivos en los procesos, perdón, u objetivos institucionales, como para gestionar, reducir o anular, si es posible, la probabilidad de ocurrencia. En este documento también somos bastante enfáticos en mencionar que el hecho de estar mencionando distintos actos de corrupción, como yo ya les decía, soborno, cohecho, tráfico de influencias, entre otros, no quiere decir que son hechos que ya hemos detectado en la Contraloría o que estén sucediendo en la Contraloría actualmente, sino más bien es intentar ponernos en la mayor cantidad de escenarios posibles para tener una capacidad de reacción en caso de que ocurriera un hecho de esa naturaleza. El sistema de integridad, por lo tanto, utiliza una serie de herramientas que forman parte de las buenas prácticas institucionales para prevenir la corrupción y apoyar la gestión de integridad. Ahora les voy a presentar algunas buenas prácticas que nosotros estamos implementando en materia de difusión. En primer lugar, esta es nuestra intranet institucional. En esta, acá si se fijan, en la parte derecha, abajo, dice Sistema de Integridad Institucional. Tenemos un banner exclusivo en materia de integridad donde las personas pueden recurrir a distintos documentos. Por supuesto que está nuestra política, nuestro código de ética y conducta, nuestro formulario de denuncias y además tenemos, por ejemplo, muchos videos con infografía que presentan cuáles son los temas de integridad, cuáles son los canales que se pueden utilizar dentro de la institución para presentar alguna consulta. Y no sé si alcanzan a ver, pero abajo dice Informe Sistema de Integridad 2019. Algo que para nosotros es súper importante y eso lo vamos incluyendo año a año, es que del 2019 a la fecha lanzamos un informe del sistema de integridad de manera interna con toda la gestión que se realizó dentro del sistema en el año calendario. ¿De qué nos sirve esto? Nosotros proponemos la transparencia. eh, para nosotros es súper importante poder mostrar también qué es lo que se está haciendo, dónde están radicados los esfuerzos en materia de integridad dentro de la institución. Y es una forma también de que las personas funcionarias vean cómo se operativiza este sistema. Creemos que sin esta visibilidad no es posible que las personas conozcan la totalidad de lo que trabaja el sistema. Por lo mismo, esto es algo que hacemos bastante para, como les decía ya, aumentar la transparencia del sistema de integridad. Luego tenemos cápsulas informativas. No sé si se puede ver, voy a intentarlo para que la puedan ver. Es cortita, está de 56 segundos. Súper. Como ven, ay, lo voy a sacar, aquí salen distintas cosas. Nosotros generamos estas cápsulas
justamente para, en mensajes breves y concisos, explicar cuáles son nuestros trabajos en materia de integridad. Hemos hecho estas cápsulas en distintas materias, hemos tenido algunos saludos también que explican, algunas jefaturas que van explicando cómo se operativiza este sistema. Y la idea es que sea un mensaje lo más claro, sencillo posible, que no sea un documento tan largo, porque ya tenemos una política, tenemos un código de ética y conducta, pero a veces es bueno tener estas cápsulas bien chiquitas que expliquen de manera sencilla en qué estamos trabajando. Otra de nuestras campañas informativas, este es acrónimo LISTA. LISTA es un documento que ya llevamos trabajando un tiempo. Es un acrónimo que trabaja las palabras de legalidad, imparcialidad, sensación, transparencia y autonomía. Este documento, la idea es que las personas de la Contraloría puedan hacerse preguntas en caso de que estén frente a alguna situación que podría no ser tan, que no estén tan claros cómo actuar al frente de esta situación. Entonces tienen esta serie de preguntas para empezar a preguntarse si es que está bien o no está bien o es necesario ya elevar a una consulta. Por ejemplo, en temas de legalidad, ¿esto infringe alguna ley, normativa o instrucción de la Contraloría propiamente tal? Imparcialidad, ¿esto puede generar dudas sobre mi imparcialidad o no? La sensación es, a mí la pregunta que más me hace sentido es si esto me causa una sensación de incomodidad. Em, Creo que esto es súper, súper clave, porque de repente nosotros estamos frente a un hecho, pero ya empezar a cuestionarnos es porque hay algo quizás que hay que consultar. Si esto me está causando algún tipo de sensación que es rara, que uno piensa decir, la verdad no sé si esto está bien o está mal, podemos elevar la consulta. En tema de transparencia, si alguien me pregunta sobre el caso que estoy trabajando, me costaría ir y contar todo sin ningún problema, ser absolutamente transparente y responsable con la información que estoy manejando. Y por último, en temas de autonomía. ¿Esto podría impedir actuar de manera independiente? ¿O en esto hay alguna influencia o presión externa de algún tipo que no sea la autonomía propiamente tal de la Contraloría? Cuando las personas se hacen estas preguntas, pueden resolver muchas de sus dudas. Es algo que nosotros intentamos promover que esté también en las oficinas. Por ejemplo, si ustedes ven acá atrás, abajo de mis banderitas, está esta infografía pegada a la oficina. Y por el lado tenemos también, si alguna de estas respuestas es sí, o sea, si alguna de estas preguntas efectivamente me causa incomodidad o siento que no estoy siendo absolutamente transparente, se pueden contactar a el oficial de integridad al correo de integridad de la Contraloría o al anexo para empezar a resolver la consulta que las personas están experimentando. Luego tenemos el Día de la Integridad. El Día de la Integridad es una actividad que estamos implementando desde el año pasado. Los 9 de cada mes conmemoramos el Día de la Integridad en la Contraloría General. Lo que hacemos es subir una infografía a nuestra intranet sobre alguna temática específica. Por ejemplo, la que les estoy proyectando, la trabajamos con la unidad de medio ambiente de la Contraloría sobre el comportamiento funcionario íntegro, cómo combate esto la corrupción ambiental. En este caso hicimos una infografía sobre las áreas protegidas en el desierto de Atacama. Si se fijan, son cosas que la idea acá es diversificar lo más posible nuestro actuar íntegro como funcionario. Aquí habla del tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, de que no tenemos que comprar cactus, que es un negocio como súper amplio en todas las ferias, en todo el país de algunas especies que podrían estar amenazadas. Y explicamos esto también porque creemos que la integridad va en todo nuestro aspecto como persona, más allá de nuestro rol como persona funcionaria, sino que siempre es importante ir avanzando en estas temáticas. Nosotros cada mes lo trabajamos en temas distintos. Intentamos trabajarlo también con distintos departamentos de la institución, que no solo sean temáticas que podemos ver desde la oficina del sistema de integridad, sino por el contrario que sean distintas temáticas, riesgos que a veces nos cuesta un poco detectar, porque no es el trabajo habitual del sistema. Sin embargo, intentamos así también promover un trabajo mucho más colaborativo, más en consonancia con lo que está pasando también en otras unidades y dependencias de la institución. Por último,
tenemos los dilemas éticos para una reflexión íntegra. Perdón, hay un error. Esta es una actividad que de manera muy personal es una de mis favoritas del sistema de integridad. Nosotros partimos esta actividad este va a ser el cuarto año. Nosotros partimos el primer año enviándole a todos los funcionarios de la institución una pregunta, ponerlos en una situación. El correo lo mandábamos a las 9 de la mañana. Y era solo una pregunta sencilla que tenían que responder. Son dilemas éticos. Nosotros queríamos aquí enfocarnos en estas zonas grises, que de repente uno no sabe muy bien cómo responder o no sabe muy bien qué hacer, o cuando le empiezan a agregar capas de información, em, empieza como a generar más discusión, ¿no? Entonces lo que logramos es que las personas empezaran a conversar mientras se preparaban un café de la mañana, veían esta pregunta y logramos que las personas empezaran a trabajar estas temáticas. Como se fijan acá, les voy a leer dos ejemplos solamente. Uno de ellos es, ¿qué tan de acuerdo estás con la siguiente situación? Acá lo hicimos con una escala Likert de 1 a 5. Una compañera o compañero de trabajo realiza trámites y actividades personales dentro de la jornada laboral. Si yo les digo eso, probablemente, y me ha pasado en otras charlas que he dado, todos dirían, no, no se puede, ninguna opción, etcétera, etcétera. Pero cuando uno le empieza a agregar capas, se empieza a convertir en este dilema, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si me sentía mal en la mañana y necesitaba ir a comprar un remedio a la farmacia que tenemos al frente? Es tan grave como tener que ir al banco a las 12 del día o arrancarme a las 10 de la mañana al ISAPRE. Ahí como que empiezan a haber capas de discusión, ¿no? Y esto es justamente lo que empezó a suceder. La gente empezó a conversar y la verdad es que nosotros quedamos muy contentas el primer año con esta actividad por lo mismo, porque generamos este entendimiento propio de los dilemas de integridad. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿qué de acuerdo estás con la siguiente situación? Una compañera de trabajo tiene un trato diferenciado hacia distintas personas con las que se relaciona. Acá mucha gente dice, no, no debería tener un trato diferenciado, pero otros dicen como, la verdad yo no tengo que ser amigos de todos en la oficina, lo cual es totalmente válido. Entonces, la idea es un poco esto. Nosotros hemos ido avanzando en esta actividad. El año pasado ya lo que realizamos fue pedir a las personas que se juntaran en grupos, podían ser en grupos de dentro de su oficina o si tenían amigos en otra dependencia, no había ningún problema. La verdad es que nosotros queríamos que se pudieran relacionar. Em, Le presentamos distintos casos, eran casos más complejos, que tenían más capas, y les pedimos que durante 15 minutos reflexionaran sobre cuál podía ser la mejor respuesta o la mejor solución a este problema que estaban enfrentando. Luego de realizar esta actividad, les pedíamos a todos los funcionarios que firmaran un compromiso por la integridad, un compromiso que esperamos que sea de manera anual, asegurando que en el fondo los funcionarios de la Contraloría se comprometan de manera individual, que no sea tan solamente en esta idea del plan estratégico, que si bien nos permite avanzar, tener un paraguas, incluirlo en los proyectos, generar esta actividad de difusión, sino que también em, empezar con la conciencia propia de cada individuo, ¿no? Y por último, ahora sí, algunas actividades de capacitación que tenemos. Nosotros tenemos un curso de integridad institucional interno que lo hacen todos los funcionarios cuando entran a la Contraloría. Hacemos charlas de declaración de interés y patrimonio, por ejemplo, en marzo de cada año. Cómo resguardar el interés general en nuestras funciones por sobre el interés particular. Algunas charlas a jefaturas, que esto también es súper importante, sin esta como lógica de que el jefe está haciendo algo, va bajando, ¿no? Lo que el jefe, como una jefatura se comporta, es como también se va comportando el equipo. Y talleres como transversalizando la integridad desde el código a nuestras labores, cómo llevar ya a la práctica las materias del código de ética y conducta. Esto entre muchas otras cosas, nosotros también trabajamos en temas externos, em, pero queríamos enfocarnos ya más en las actividades de prevención propiamente tales de la Contraloría. Así que eso, muchas gracias por la atención y le doy la palabra a Mayra. Muchas gracias, Gabriela, por tu intervención. Les queremos recordar a todas las personas que nos siguen en este momento que pueden formular preguntas para nuestros panelistas en el chat de preguntas y respuestas de este evento.
Ahora corresponde escuchar a Miguel Díaz, jefe de la Unidad de Administración y Personas del Consejo para la Transparencia. Miguel es ingeniero comercial, diplomado en presupuesto basado en resultados de la Universidad Nacional Autónoma de México, en normas internacionales para el sector público USACH, en gestión de personas para el sector público UAT y en gerencia social y políticas públicas. Ocupó este cargo en el Consejo desde el año 2011, desempeñándose anteriormente en el mismo rol en la Unidad de Análisis Financiero desde su creación y puesta en marcha hasta el año 2009. Bienvenido, Miguel, adelante. Hola, mucho gusto, muy buenos días a todos. Es un placer para mí poder compartir estos minutos con ustedes. Parece que subió la presentación. Sí, se ve, pero puede... Ahí, perfecto, está perfecto. Ya. Ahí. Bueno, entonces agradeciendo nuevamente esta invitación a este webinar, Buenas Prácticas en la Alianza Anticorrupción. Trataremos en estos 20 minutos de poder llegar a presentar algo de nuestro portal de transparencia presupuestaria. Y eso, mi nombre es Miguel Díaz Sánchez, como ya me presentaron. ¿Qué temas abordaremos hoy? Haremos una pequeña introducción, lo que es la administración financiera del Estado, el objetivo de las finanzas públicas, ingreso y gasto público y rendición de cuentas. Esto más o menos en 5 minutos, es un pequeño baño y recordatorio de mis tiempos de profesor por allá en la Chile y en la Alberto Hurtado. Para luego entrar a la relación del Estado con las personas, la ley de transparencia y derecho a acceso a la información pública, de la función del Consejo para la Transparencia y de nuestro portal de transparencia presupuestaria. ¿Qué es lo que es la administración financiera del Estado? La clase 1 de finanzas públicas. Es un conjunto de procesos que permiten la obtención de recursos y su ejecución. En más breve, de dónde obtengo los recursos y dónde los ejecuto, dónde los gasto. ¿De dónde obtengo los recursos? Bueno, sabemos desde siempre que la principal fuente de recursos que financia el presupuesto del país son los impuestos. Para este año, en la ley de presupuesto, el 70% del financiamiento del gasto público proviene de los impuestos. Las otras líneas, ¿cierto?, de obtención de recursos son los ingresos por las utilidades que realizan las empresas públicas, como Codelco, como ENAP, como Banco Estado, de las cotizaciones previsionales que provienen del INP y de FONASA, algunas donaciones. Esos son los ingresos. Los egresos provienen principalmente desde los servicios públicos. Y se produce aquí una inecuación. ¿Qué inecuación? Porque las solicitudes de requerimientos públicos siempre van a ser mayores a la estimación de ingresos. Hay que recordar que cuando se genera el presupuesto es una estimación. Yo no sé cuántos ingresos voy a recibir por impuestos, no sé cuánto voy a recibir por estos FONASA o lo que van a ganar las empresas públicas. En esta inecuación tengo que comprometerme con el presupuesto porque tengo que distribuir plata, ¿cierto? ¿Cómo se distribuye? A través de la ley de presupuesto. Ley que se empieza a trabajar en más o menos abril y mayo de cada año, con el proceso de formulación presupuestaria que cada servicio presenta a la Dirección de Presupuestos. ¿Quién administra entonces las platas públicas? Es la DIPRES y con Hacienda. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se entrega el presupuesto. Porque cuando se entrega el presupuesto a los servicios públicos, a los órganos del Estado, es cada servicio el que administra y es responsable de cada peso que gasta. Aquí en esta presentación bastante básica, ¿ya? Hablo, ¿cierto?, de esta inecuación que hablaba. Los requerimientos de gasto son siempre mayores a la estimación de ingresos. Pero esta inecuación debe transformarse en una igualdad. También clase 1 de Ingeniería Comercial, allá del año 80 y tantos, y de Contabilidad 1, la partida doble es ingreso igual gasto. ¿Cómo llego a esta igualdad, a esta ecuación? Bueno, como los requerimientos de gastos son mayores, y si no me alcanza para cubrir todos los impuestos, todas las imposiciones previsionales, ¿debo cubrirlo con qué? ¿Con la venta de activos o con endeudamiento? Aquí en dos líneas presento que el presupuesto 2024 se financia más o menos en un 70% con impuestos y en un 19% con deuda. Después vienen otras líneas y mucho más abajo también
el aporte que hacen las empresas públicas. Hay que recordar que las empresas públicas en la última década están aportando en promedio un 4,2% del presupuesto nacional. ¿En qué se gasta? Bueno, en transferencias corrientes un 32%, en gasto en personal un 17%, en prestaciones de seguridad social un 16% y en bienes de servicio y consumo un 6,4%. Tenemos entonces, ya enfocándonos en el gasto, en que las personas demandan información, porque ¿qué es lo que quieren saber las personas? En qué se gastan las platas públicas. Ese dilema es eterno. ¿Qué se gasta? ¿Cuánto se gastó en esta licitación? ¿Cuánto se gastó en esta transferencia, en este convenio? ¿Cuánto se le paga a tal o cual persona? ¿Por qué este honorario? La gente demanda información y siempre asociada a plata. ¿Mm? Y el Estado, ¿qué debe hacer? Debe entregar esta información. La debe entregar por ley, por ley de transparencia. Ley de transparencia que dice en su artículo 10, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano del Estado o de la Administración. Todas las instituciones públicas están obligadas a entregar esta información. ¿Qué información? Hay información que se maneja dentro del aparato público. Los balances, los informes analíticos, el balance de gestión integral, el BGI, los estados financieros, las memorias, rendiciones de cuentas públicas, y toda esta información que se maneja intra-Estado, intra-gobierno. ¿La gente común y corriente puede acceder a esta información? Claro que sí. Si no está en transparencia activa, la puede pedir. ¿Qué es lo que tiene que estar disponible? Tiene que estar disponible transparencia activa. En cada web de servicio público existe un banner que generalmente lleva el logo de transparencia activa o de gobierno transparente. Ahí puso un logo ejemplo, donde usted lo pincha y aparece toda esta información. ¿Qué información? Por ejemplo, todos los actos y documentos del organismo que hayan publicado en el diario oficial. Tienen que publicar todo el personal y sus remuneraciones, todos los contratos de honorarios, todas las compras públicas, todas las transferencias de fondos públicos, los actos que tengan efectos sobre terceros, la información de presupuesto y su ejecución, resultados de auditoría, información respecto del lobby, de los cometidos, de los viajes, de los donativos. Toda esta información debe estar en transparencia activa. Aquí saqué un ejemplo de nuestros colegas de la IPRES, donde tienen en su página web, marcado con la flechita, transparencia activa. ¿Mm? ¿Qué obligaciones son las de transparencia activa? Esta información de la que le estoy hablando debe ser permanente, debe estar siempre en el sitio web institucional, debe tener una actualización mensual, siempre dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes. ¿Qué hago si no está esta información? ¿Ya? Lo primero que tengo que revisar es la página. Tengo que buscar qué es lo que efectivamente quiero. Sí está. Perfecto. Bien. No se encuentra. Puedo tener dos líneas de acceso a información pública, lo que se llama SAI, solicitud de acceso a información. Puedo recurrir al servicio público en la cual demando esta información y en forma presencial solicitar el formulario y pedir información. O, en su defecto, puedo acudir en forma virtual a la página web de ese servicio en un icono. Voy a retroceder, ahí lo tiene la IPRES, abajo la flecha que dice solicitud de información. En ese icono puedo acceder a solicitar este formulario y en forma y en línea solicito esta información. ¿Cuáles son los plazos? Este servicio tiene 20 días hábiles para responder mi solicitud de información. ¿Existen prórrogas justificadas? Sí, 10 días de prórroga, días hábiles en forma justificada. Pero ¿qué pasa si pasado ese plazo no se recibió la respuesta o no está conforme, o está incompleta o se entendió en forma equívoca? Desde ahí yo acudo al Consejo y aquí entramos un poco a lo que es nuestra función. Solicito este amparo ciudadano al Consejo. Oiga, por favor, ayúdeme, consígame esta información. Y el Consejo el que ampara esta solicitud y se la exige al servicio público. Estas son las funciones básicas del Consejo. 3. Promover el derecho a acceso a información pública. La fiscalización de que toda la información pública se encuentre en la web y en caso de que no se encuentre, garantizamos
y amparamos el derecho a acceso, ¿ya? En estas tres líneas, ¿cierto?, se combate la opacidad, y si se combate la opacidad, claramente menor corrupción. Vamos entonces a los 10 minutos que llevamos, ahí tengo mi reloj, para entrar un poco en lo que es transparencia presupuestaria. Este fue un proyecto, fue un concurso de innovación que se hizo el año 2016, en la cual lo ganamos con un equipo de colegas de este consejo. Pasan cosas a veces y este concurso no tenía fondos, ¿ya? Entonces hubo que implementarlo con recursos propios, con harta idea y colaboración de la gente de sistemas, de la gente de desarrollo, de la gente de control de gestión, en poder levantar este portal. ¿Cuál era el objetivo de este portal? Abrir en mayor detalle el accionar financiero del Consejo para la Transparencia. Aún con toda la ley de transparencia, que hace una apertura de información, deseamos nosotros poder aportar un poquito más, un grano más. ¿Qué es lo que se ha logrado? Primero, hemos generado una cultura de actualización de la información. Nosotros, como a todos los servicios públicos que cerramos mes los días 8 del mes siguiente, al término de ese cierre, actualizamos la información de transparencia presupuestaria. Esta es una mejora constante, ¿ya? Y preguntaban ahí el estimado Abel sobre la posibilidad de réplica, siempre está abierta. Y en la medida que otros servicios podamos no compartir esta idea, sino que quizás conversar esta idea porque tengan otras ideas en poder agrandarla y mejorarla, siempre es mucho mejor. Así que la posibilidad abierta para las personas que estén interesadas, mis datos los tiene la organización del evento. Ahora, sin crear falsas expectativas, en este billetito mostramos un pedazo muy pequeño, y eso es lo que representa el Consejo para la Transparencia, perdón, lo que representa el presupuesto del Consejo para la Transparencia en el sector público, un 0,0097%. Es bastante poco incidente, ¿ya? Pero no por menos incidente lo vamos a dejar de ser. Hay esta fábula sobre esta teoría. ¿Qué es lo que mostramos en transparencia presupuestaria? Bueno, hay una línea bastante básica, ¿cierto?, donde mostramos que al mes de julio tenemos un 59% de nuestra ejecución presupuestaria. Mostramos también los estados financieros. Hay dos iconos que están pegados en la primera hoja, donde mostramos los estados financieros 2023 y al lado los datos abiertos de toda nuestra ejecución presupuestaria de este año, línea por línea, ¿ya? Tenemos también en este banner esos tres iconos: las compras, los cometidos funcionarios, los gastos de representación y una bitácora del automóvil. Esa bitácora automóvil es histórico porque el Consejo hace 2 años que se desprendió de su único vehículo institucional, considerando que era un gasto que podíamos obviar. En las compras, me voy a meter primero a la transparencia presupuestaria en personas. En este banner también presentamos nuestra dotación. Aquí, por ejemplo, mostramos 136 personas, que son la actual dotación al mes de julio, y tenemos una diferenciación por género, y después de género por estamento, por profesiones, por nivel de educación y por rango etario. Para este caso, aumentamos la línea 136 personas y nuestra renta promedio, ya sea por 3 directivos, 112 profesionales, 9 técnicos y 2 administrativos. En otra línea mostramos otra cara de las que son las mujeres. Hoy día hay un 49,3% de mujeres, 67 mujeres con 69 hombres, una paridad casi exacta. Y mostramos las profesiones de las mujeres. Hoy día hay 23 abogadas, 6 administradoras públicas, 6 asistentes ejecutivas, y así cada una con su renta promedio. También mostramos en la línea de los hombres, 69 hombres en el rango etario. Hay 10 personas entre 21 y 30 años y 3 personas mayores a 61 años. Si esto se va a incrementar en un par de años más ahí, ese número. En este gráfico de ejecución presupuestaria también mostramos, a diferencia de las líneas normales de 21, gasto en personas, 22, gasto en bienes y servicios, una línea distinta, una mirada a giro y soporte, siendo el giro todos los fondos que nosotros ejecutamos en el giro de la institución. Hoy día tenemos 10 líneas programáticas y se suma a eso las rentas de todas las personas del Consejo
que tienen función asignada al giro de la institución. Esto es, las líneas jurídicas, las líneas de fiscalización, las líneas de sumario, y en el lado de soporte está la línea base, el gasto corriente, el arriendo, la luz, el agua, más las personas que trabajamos en el soporte, no en el giro. Y ahí están las áreas de administración y personas, que es mi área. En esa proporción, entonces, el 85% de nuestro presupuesto se gasta en el giro y un 15% se gasta en el soporte. En otras pestañas que tenemos en esta página web están los cometidos funcionarios históricos. Ahí nosotros podemos encontrar desde el año 2017 cada cometido funcionario, tenga o no tenga viático, que hemos realizado el año 2016. Existe un detalle pormenorizado no solo del viático y del pasaje, sino que también de todos los gastos que han ido acompañando a ese cometido funcionario. Esto es un formato Excel libre, total disposición para que las personas pudieran trabajar en gráficos, si es que así lo deseen. En este mismo formato tenemos las compras. Tenemos el detalle de todas las compras por modalidad de compra, el número de la orden de compra, el número de la licitación, el monto, el plazo, los recargos de IVA, la persona ejecutada, la persona jurídica ejecutada, el RUT de la persona, también en un formato Excel. Tenemos los gastos de representación en el mismo formato desde el año 2020 hacia adelante. También a libre disposición en formato Excel. Tenemos los convenios vigentes. Hoy día tenemos un solo convenio vigente, que es el de Subdere, una administración de fondos que trabajamos desde ya el año 2014, donde también se indica en detalle cuáles son los gastos que hemos incurrido en esta administración de fondos que tenemos con esta institución. Y también tenemos esta buena práctica de los activos fijos. El Consejo todos los meses realiza una resolución en que actualiza su patrimonio, los bienes que han sido de alta, los bienes de baja, y tiene su patrimonio actualizado al día. También en el mes de septiembre de cada año realizamos un inventario general en las dos líneas que tenemos, la línea tecnológica y la línea de bienes muebles. En esa revisión física, se revisa que el producto esté y en las calidades de uso, para a su vez traspasarlo al posterior estado o resultado, en el caso que hayan bajas. ¿Qué nos gustaría hacer para... Esto está en constante revisión. En el transcurso de este año queremos aumentar estos banners a uno más. Nosotros tenemos el banner convenio, pero tenemos el convenio actualizado. Queremos actualizarlo, queremos crear uno que tenga los convenios históricos del Consejo. Y también tenemos los estados financieros del año. También queremos crear una pestaña que pueda reportar y tener al día los estados financieros históricos que presentaba el Consejo. Eso es, en grandes líneas, lo que es nuestro portal de transparencia presupuestaria. Poco más de información, más detalle. Ha generado cultura interna de tener la información disponible, de manera que si llega alguna SAI, está siempre disponible en nuestro portal y no implica una mayor distracción, ¿cierto?, a las actuales funciones que tenemos cada una de las personas que trabajamos en el Consejo. Por ahí me acoté a los 18 minutos, así que muchas gracias. A sus órdenes, encantado. Muchas gracias, Miguel, por su intervención. Ahora corresponde escuchar a Leandro Arriagada Palma en representación de Alliance for Integrity. Leandro es un profesional con amplia experiencia en el ámbito de la integridad empresarial y la gestión de redes en América Latina. Actualmente desempeña el rol de Network Manager para América Latina en Alliance for Integrity, donde se enfoca en fortalecer las redes de integridad en países de la región en este puesto. Ha sido clave en la promoción de buenas prácticas y en la creación de estructuras colaborativas que buscan reducir la corrupción en el sector empresarial. Antes de su rol en Alliance for Integrity, Leandro ha tenido una trayectoria sólida en relaciones públicas y responsabilidad social corporativa, áreas en las que ha contribuido a iniciativas orientadas al desarrollo sostenible y a la ética empresarial, incluyendo experiencia como docente en universidades de Argentina y participación como ponente en destacados eventos de la región. Leandro expondrá sobre la guía de bolsillo No Excuses. Adelante, Leandro, por favor.
Muchísimas gracias, Mayra. Gracias también por este espacio, a Valeria Liber también como presidente justamente de la Alianza Anticorrupción UNCAC en Chile. Y hoy les voy a contar un poco sobre justamente la guía No Excuse de Alliance for Integrity. Y para ello voy a compartir mi pantalla. Quedo atento a la confirmación de que lo estén viendo correctamente. Sí, perfecto. Pero muchas gracias, Mayra. Perfecto, bueno, para mí realmente, como les decía, es un gusto estar compartiendo este espacio tanto con ustedes como participantes, también con los ponentes que me preceden. Y hoy hablando desde anticorrupción en el sector privado y enfocado en las pymes, Alliance for Integrity desde el 2016 ha lanzado una guía que es la guía No Excuse, justamente, que es la guía para rebatir las 10 excusas más comunes en los negocios, ¿no? Cuando hablamos de corrupción. Y por lo tanto, para ello, inicialmente realizamos un estudio que identificó justamente cuáles eran estas 10 excusas, pero a la vez también ha identificado algunos escenarios desde los cuales partimos para lograr conversar a propósito de esto. Inicialmente tiene que ver justamente con esto de que los motivadores de la corrupción son complejos, que propician casos de disonancia cognitiva y conflictos individuales, dilemas éticos, por ejemplo. Justamente que los beneficios a corto plazo y la eficiencia económica como elementos determinantes del contexto de los negocios puede ser también un determinante en algunos casos cuando hablamos de corrupción en el ámbito privado. Y también esta idea de costo de oportunidad, ¿no? La corrupción representa quizás en algún sentido, pensando en corto plazo y demás, una oportunidad y forma parte de la actividad empresarial. Entonces, con esta premisa, con estos escenarios, justamente empezamos a combatir la corrupción a través a través de rebatir estas 10 excusas más comunes. Nosotros una vez que lanzamos, o sea, que hicimos este estudio desde el año 2016, lanzamos el No Excuse en el año 2017. Justamente acá pueden ver una foto en el que Angela Merkel, justamente desde Alemania, teniendo en cuenta que Alliance for Integrity es una iniciativa global que fue la única no promovida desde el sector privado, pero a la vez lanzada por un gobierno que es el gobierno alemán y que ha hecho, digamos, a lo largo y en lo extenso a nivel mundial, generar buenas prácticas en los negocios. En América Latina estamos en 9 países, justamente comenzando en México, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, y desde donde Colombia y desde donde hemos desarrollado esas iniciativas y algunas adaptaciones de esta guía también. ¿Qué es lo que nos permite esta guía de los no excuse? Principalmente tiene que ver con concientización e intercambio justamente de información. ¿Por qué? Porque no solamente el documento o la herramienta, esta guía de bolsillos, permite entender o permite rebatir justamente esos pensamientos que hay en las empresas a la hora de hablar en temas de corrupción y decirles justamente que tienen que trabajar para combatir la corrupción, sino que además en el proceso de preparación y adaptación de estos documentos surgen mesas multiactor, surgen justamente intercambios de buenas prácticas que permiten no solamente lograr este resultado, que es la guía de bolsillo, sino además otras actividades que acompañan el proceso. Por lo cual para nosotros termina siendo una herramienta en sí misma para contrarrestar la corrupción a nivel local, pero también para crear red y fomentar la integridad empresarial desde la perspectiva multiactor. ¿Qué es lo que nos permite esto? Los resultados directos que tiene justamente el No Excuse es principalmente detonar la discusión, ¿sí? A través de material sencillo para que se entienda del por qué tenemos que trabajar en esta línea. Cuando nosotros pensamos justamente en crear acción colectiva, pensamos en el trabajo mancomunado de las organizaciones públicos, privadas y del tercer sector, también lo pensamos entendiendo que en cada uno de los países puede haber una perspectiva distinta, un lenguaje distinto sobre cómo poder hacer frente a la corrupción. Entonces, desde ahí nos tenemos que parar para
hacer que la herramienta sea apropiada para que localmente genere esa instancia o genere esa discusión que buscamos, sino además promover esta acción colectiva que les comentaba desde un inicio que es necesaria para combatir la corrupción. Partiendo de la premisa, ¿no?, de que la corrupción es un problema de acción colectiva y por lo tanto luchar contra la corrupción tiene que ser a través de la acción colectiva, ¿no? O sea, la solución para esto es de acción colectiva también. Teniendo en cuenta esto, nosotros en el proceso justamente de adaptación de esta guía o de esta buena práctica tiene que ver con 3 pilares fundamentales para poder hacerlo. Uno principal es justamente quien redacte, tener justamente un espacio de trabajo multiactor que esté a cargo de redactar las excusas. Después vamos a tener justamente otro equipo que revise la normativa y que justamente esto también sea consecuente con lo que buscamos. Y por último, la revisión de cada uno de estas excusas y según la normativa vigente en el país, adaptándolo, ¿no?, al lenguaje y el estilo del país. Actualmente la guía No Excuse está en Alemania, India, Indonesia, Ghana y como bien les mencionaba, ya tiene sus adaptaciones para México, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú y Argentina. Y Chile en este caso, que incluso como verán aquí desde el lado izquierdo de la pantalla, la adaptación del No Excuses en Chile se hizo con un trabajo en conjunto con la Cámara de Comercio de Santiago, la Contraloría General de la República y Chile Transparente, siendo estas organizaciones un apoyo fundamental para justamente promover la discusión y alcanzar este resultado. Ahora, cuando vamos a las distintas excusas, yo les voy a compartir de todos modos en el chat justamente el enlace con el documento para que lo puedan tener y lo puedan ir mirando en paralelo si lo desean. Un momento. Está, muchas gracias. Y la primera excusa que tenemos que combatir es esto de que no sabía que eso era corrupción. La realidad es que cuando nosotros justamente entrenamos, generamos instancias de capacitación, es algo que surge constantemente, la idea de que no saber el alcance o que algo que venimos haciendo es corrupción, ¿no? Por lo menos nosotros desde Alliance for Integrity nos paramos desde el concepto, ¿no?, que transmite Transparencia Internacional, que es el abuso del poder encomendado para beneficio privado. Ahora, cuando nosotros planteamos esto, por ejemplo, en nuestros espacios de sensibilización y capacitación, a través de un ejemplo concreto como temas de contratación de una persona dentro de una empresa, ¿sí?, desde el ámbito de los recursos humanos o temas justamente de relaciones internas hacia la compañía o hacia la pyme, es por qué una persona puede acceder a un puesto de trabajo solamente por ser conocido de la persona que toma la decisión. Entonces, cuando ponemos a una empresa sobre este escenario, sobre esta situación y tiene que comprender o analizar si es o no corrupción, justamente empezamos a conversar o a discutir o a detonar esa conversación, ¿no?, de no sabía que eso era corrupción. Entonces, esto para nosotros es de suma importancia justamente para construir la conversación que sigue. Que cuando pensamos en una excusa número 2, hablamos de si el resultado es bueno, ¿por qué va a estar mal? Y claramente esto tiene que ver con la idea de que siempre se hizo así y resultó. Entonces, ¿por qué yo tengo que cambiar justamente ahora las maneras de actuar o tengo que modificar los procesos de mi empresa si es algo que viene sucediendo, que viene ocurriendo y funciona? Y con esto igual ganamos dinero. Entonces, volvemos a tener una excusa que rebatir y claramente tenemos que actuar con la idea de que el fin no justifica los medios y que claramente hay que generar procesos de integridad y hay que combatir la corrupción, porque la corrupción es ilegal más allá del país o la región o el sector desde el que estemos justamente parados. Después tenemos otra excusa que tiene que ver con que nadie sale perjudicado, todos ganamos, ¿no? Entonces, esta mirada, por ejemplo, del ganar-ganar, ejemplos en pagos de facilitación en algunos casos. Entonces,
una empresa paga, quiere decir que la otra persona o la otra organización que está recibiendo el pago está ganando y por lo tanto mi empresa también lo hace. Entonces esta perspectiva de nadie sale perjudicado, todos ganamos. La idea de justamente el mundo es de los vivos, tenemos que construir desde este lugar. Y la verdad que no, entonces nosotros volvemos a rebatir una excusa que está constantemente en las conversaciones a lo largo y a lo ancho del mundo nuevamente, porque esto no es algo justamente que ocurra solamente en un país, sino que incluso en los procesos de adaptación que ha tenido la guía, es algo que constantemente ha salido, digamos, a la luz de que las ideas siguen más allá de las fronteras. Luego nos encontramos con una excusa que habla de usted no entiende cómo se hacen los negocios aquí. Esta idea, ¿no?, de que justamente la persona que viene a comentar justamente que hay que generar un cambio a lo largo de los procesos de una empresa, no saben cómo se hacen los negocios en ese lugar, porque es un municipio que está más alejado, porque es una región que está más alejada o es un país en donde quien viene a comentar justamente sobre estos temas puede ser que se sienta que está ajeno a una realidad local. Y la verdad que no. Volver a mencionar justamente acá que la corrupción es ilegal y es ilegal más allá del sector desde el que esté la empresa, más allá desde el país en donde esté y en la región donde se encuentre. Entonces, esto es muy importante en el momento de rebatir esta excusa nuevamente y para nosotros es algo que nuevamente viene saltando al momento de abordar o trabajar en procesos anticorrupción en los negocios con el sector privado. Nos encontramos en la excusa número 5, que habla de si lo hacen los otros, ¿por qué yo no? Y esto es muy importante también en el momento para contextualizar, ¿no? Cuando una empresa cambia sus procesos o termina optando por un camino de la corrupción, porque la competencia lo hace, porque cree que es la forma de hacer que su negocio funcione. Esto de no habríamos logrado este negocio si no fuera porque usamos los métodos que nuestra competencia emplea. ¿Qué podemos hacer nosotros si el sistema es así? No hicimos nada malo, solo emparejamos la cancha. Solo estamos de igual a igual con la competencia, con la empresa que está compitiendo con nosotros por una misma venta o por un mismo negocio. Y esta idea de que si no lo hago me voy a quedar afuera y claramente va a repercutir en mi rentabilidad como organización. Pasamos a la excusa número 6, que tiene que ver con las leyes no sirven para nada y denunciar tampoco. Y esto claramente en cada país va variando la percepción que tienen las comunidades y las empresas, el sector privado al respecto del funcionamiento justamente de las leyes y el alcance de las denuncias, pero también es una realidad y una excusa que se puede encontrar al momento de trabajar en temas de anticorrupción, en este caso pensado, digamos, como guía para el sector privado. Acá claramente rebatir esta excusa tiene que ver con trabajar desde la mirada de que las leyes están, las leyes hay que respetarlas. Denunciar justamente puede ser que los canales no estén funcionando adecuadamente, pero igual claramente no nos tenemos que parar desde la mirada de generar un acto de corrupción porque la ley está, funciona, se puede hacer cumplir y claramente que esa es la mirada y desde el trabajo que hay que actuar y hay que trabajar como organizaciones, que es desde la integridad y la prevención de la corrupción, ¿no? Entonces, esto es importante también cuando hablamos de rebatir la excusa número 6, que tiene como premisa de las leyes no sirven para nada y denunciar tampoco, entonces voy a hacerlo, sí. Voy a ganar ese negocio o voy a trabajar desde esta o cual manera. Después tenemos una excusa que aborda a los terceros, ¿no? O sea, esto de que justamente las empresas, las organizaciones sientan que lo que hacen los terceros no es parte del alcance de mi organización. Y esto es una realidad que va cambiando y va cambiando mucho a nivel mundial, incluso con leyes, por ejemplo, de debida diligencia en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, con leyes locales que van justamente tomando también esto como parte del proceso. Entonces,
Esto ha sido, por ejemplo, una adaptación del No Excuse en Chile, en donde dice es como hacerse el Larry con las prácticas truchas de los socios comerciales. Y tercero, relacionados, representa una amenaza seria, cada vez en mayor medida, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta de que más allá de que tengamos una relación comercial con otra empresa y otra compañía, es estar atento de cuáles son las prácticas que tienen ellos para consolidar justamente una sostenibilidad de las relaciones comerciales hacia adelante desde el escenario justamente de integridad empresarial y prevención de la corrupción. Cuando seguimos abordando instancias justamente de aprendizaje con las empresas, en nuestros programas, por ejemplo, de capacitación como de empresas para empresas, nos encontramos también con esta excusa de no contamos con la capacidad suficiente para contar con un programa de cumplimiento. Y esto porque claramente nuestros programas están muy enfocados en el sector pyme y quizás la persona que toma justamente esta responsabilidad puede ser el dueño de la compañía, puede ser el contador, puede ser el abogado justamente de la empresa. Y naturalmente surge esto de que es demasiado lo que tengo que hacer, no cuento con los recursos para poder tener un programa de cumplimiento. Y claramente ahí volvemos a tomar nosotros distintas herramientas que tenemos para apoyar a las empresas en el proceso de desarrollo de un programa de integridad o programa de cumplimiento, rebatiendo esta excusa, ¿no? O sea, logrando adaptar, logrando tomar experiencias de otras organizaciones y otras empresas, logrando tomar recomendaciones incluso de otros organismos internacionales. Por ejemplo, ahora actualmente en otro grupo de la UNCAC se está desarrollando a propósito de también las exigencias del ENIP, de la Estrategia Nacional de Integridad, un código de ética, ¿no? Con modelos estándar. Entonces creo que hay material justamente para que una empresa, más allá de su tamaño, pensando en una pyme, pueda contar con un programa de cumplimiento teniendo, digamos, la capacidad de poder hacer. Ahí vamos a la excusa 9 que tiene que ver, de todos modos, no pasa nada. Y puede ser que trabajemos activamente en sensibilizar, en justamente rebatir las excusas, las 8 excusas anteriores, y nuevamente surja esto de todos modos, no pasa nada. La realidad que sí pasa, estamos en un mundo cambiante, estamos en una agenda pública, en una agenda del sector privado que va cambiando justamente, y por lo tanto sí pasa, y es importante empezar a trabajar justamente desde la perspectiva de integridad y en la lucha contra la corrupción, porque justamente está en un proceso de cambio, y en ese proceso de cambio sí pasa, ¿sí? Y después tenemos la excusa 10, que es no sé cómo reaccionar ante la corrupción. Y acá es fundamental que las personas de la organización en la que está, digamos, en la que justamente se está luchando desde este lugar, nunca tengan preguntas pendientes de cómo reaccionar ante la corrupción. Por lo tanto, hay que hablar, hay que conversar, hay que capacitar justamente, hay que despejar esas dudas para evitar que una persona se encuentre en esta instancia de no sé cómo reaccionar ante la corrupción, ¿sí? No sé cómo reaccionar ante justamente un pago de facilitación, no sé cómo reaccionar ante justamente la entrega de un soborno, no sé cómo reaccionar de una u otra manera frente a estos actos de corrupción. Entonces, creo que hemos pasado un poco mínimamente por las 10 excusas justamente que toma esta guía de bolsillo, que como verán tiene un lenguaje apropiado también para entender, y que este lenguaje mismo se va adaptando de país en país. Ya está la adaptación en Chile, que es la que les compartí por el chat, pero además en Chile se hizo la adaptación de las 10 excusas básicas justamente en materia de debida diligencia en la cadena de suministro, con un enfoque en derechos humanos, principalmente por la ley alemana justamente de debida diligencia, y nuevamente opta por llevar justamente o transmitir ese conocimiento o rebatir esas excusas, como por ejemplo, no sabía que era una cuestión de derechos humanos. No sabía que trabajar o proteger o respetar
según el rol que le toque a cada uno de los actores, justamente tanto del sector público o sector privado, debía o tenía que comprometerme con estos derechos, ¿no? Entonces, los voy a invitar nuevamente a leer esta skills, no skills de debida diligencia en la cadena de suministro con un enfoque de derechos humanos. Se los voy a dejar también por el chat, pero principalmente este espacio era para comentarles sobre el no skills de anticorrupción. Nuevamente, igual esta presentación se las voy a hacer llegar a través del equipo de la UNCAC para que lo tengan a disposición en caso lo necesiten. Y de todas maneras encuentran mayor información en nuestro sitio web, que es www.allianceforintegrity.org. Muchas gracias, Mayra. Vuelvo a ti. Muchas gracias, Leandro. Agradecemos mucho tu intervención. Las buenas prácticas en el marco de la Alianza Anticorrupción UNCAD son cruciales para varios aspectos en Chile y en otros países. Son importantes para el fortalecimiento de la gobernanza y la transparencia, para fortalecer la confianza pública, para la prevención del delito, para el cumplimiento de las normas internacionales y así la mejora de la reputación internacional. En resumen, las buenas prácticas en el marco de la UNCAD son esenciales para fortalecer la estructura institucional y contribuir al desarrollo económico y social sostenible en Chile y en otros países. Para continuar, tenemos una ronda de preguntas para nuestros panelistas. Vamos a empezar con Gabriela Andrades. Gabriela, ¿cómo se mide la implementación del sistema de integridad de la Contraloría General? Súper. Interesantes los paneles. Muchas gracias también a los otros expositores. Estaba escuchando súper atentamente. Nosotros no tenemos una medición propiamente tal del sistema de integridad. Sin embargo, el año pasado lo que hicimos fue preguntarles a los funcionarios de la Contraloría cómo veían el trabajo de integridad y corrupción, cómo veían los esfuerzos, si encontraban que era suficiente, si conocían o no conocían también lo que se estaba trabajando. La verdad, recibimos resultados que fueron bastante gratos. El 98% de nuestros funcionarios confirmaron que conocían el código de ética y conducta. Nosotros teníamos un poco de miedo de preguntar estas cosas porque no sabíamos cómo iba a resultar, ¿no? Pero felizmente tuvimos resultados sumamente positivos. La gente conoce el sistema de integridad y para nosotros, mientras más activo está el sistema, mejor. Sin embargo, igual nos gustaría poder volver a evaluar este tipo de cosas, volver a evaluar un par de años más, quizá el próximo año nuevamente, cómo va el conocimiento del sistema propiamente tal. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, ahora vamos con una pregunta para Miguel Díaz. ¿Es posible vincular las rendiciones de cuentas al portal de transparencia presupuestaria y si a su criterio son leídas por la ciudadanía como lenguaje claro? Miguel, no te escuchamos. Tienes que desmutearte. Sí, ahora sí. Gracias, Mayra. Bueno, lenguaje claro. Aquí nosotros en el Consejo hablamos mucho de lenguaje claro. Es como un estilo simple y efectivo que ayuda a la ciudadanía a entender mejor lo que uno quiere hablar. Yo creo que los tipos de reportería que nosotros entregamos a la ciudadanía no son lenguaje claro, claramente es difícil de entender. Un estado de resultados es complejo de entender. Los informes de variaciones al valor o los balances mismos son complejos, ¿ya? No sé si suma tanto eso, ¿ya? Yo creo que la rendición de cuentas estamos bastante lejos de lo que uno pudiera sentir que efectivamente es una rendición de cuentas. Para mí, ¿qué es lo que es una rendición de cuentas? Cuando uno parte en una posición, uno debe asumir compromisos, ¿cierto? Voy a hacer esto, esto y esto otro. Y la ciudadanía debiera revisar, oiga, esto se cumplió. ¿Qué me pasa con las rendiciones de cuentas o con estas, ¿cómo se llama cuando hay expresiones públicas de los resultados? Todas son buenas. Hice esto, esto, esto. Nunca he escuchado una rendición de cuentas públicas mala. No hicimos esto. No existen ese tipo de rendiciones de cuentas. Entonces, las rendiciones de cuentas públicas son más que nada para el aplausómetro. Son para escuchar
cosas buenas, pero no se dice lo que no hicimos, no se dice los logros no alcanzados. Hace poquito escuchaba, no sé, en el ambiente de fútbol, si un entrenador no cumple ciertas expectativas debe irse. Entonces, yo creo que esta posición de presentar las cosas buenas eh, pudiera irse mejorando con la acción de estos grupos de trabajo como la Alianza Anticorrupción, en la cual intercede positivamente para que las personas que tengan el poder puedan efectuar su trabajo bien. Yo creo que nadie, pasado ya los 18 años, tiene que decirme qué es lo que es integridad, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Todos sabemos qué es lo que es corrupción, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Cada uno es libre de pasarse de la raya. A mis hijos chicos les digo, bueno, tengo hijos de harto porte, ¿qué es lo que no se tiene que hacer? Lo que no eres capaz de decirle al papá o a la mamá. Eso es lo que no se tiene que hacer. Todo el resto sí, pero lo que no le cuentas a ellos porque no se hace. Así también cuando uno es grande uno sabe lo que no tiene que hacer. Entonces, bueno, eso opino en la rendición de cuentas. Nosotros podríamos publicarla en el portal. Claro, la subimos. No sé si se entiende, pero va un poco más allá. Buen trabajo este que hace la Alianza Anticorrupción. Para mí, estoy orgulloso de trabajar en el Consejo, en la medida que haya más transparencia, más solicitud de acceso, más fiscalización en esto, se abren las platas públicas y al haber menos opacidad, claramente hay menos corrupción. Eso un poco, estimada Mayra. Muchas Muchas gracias. gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel, por su respuesta. Por último, tenemos una pregunta para Leandro Arriagada. ¿Cuál es la mayor importancia que se detecta en la buena práctica expuesta y el diálogo con las pymes? Muchas gracias, Mayra, por tu pregunta. Creo que nuevamente, como mencionaba a lo largo de la exposición de de las excusas básicas, ¿no? Tiene que ver con realmente hablarles desde un lugar en donde podamos comprender justamente o entender que nos está afectando a todos y que la pyme puede tener un rol, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción, y que puede justamente desde ese lugar pararse y construir escenarios distintos, ¿no? Que tiene un poder para combatir. Nosotros principalmente pensando que justamente esta guía de No Excuse tiene este público meta, ¿no? Y nosotros incluso como iniciativa global lo tenemos. Entonces eso ha sido fundamental para nosotros tal con esta herramienta como guía de bolsillo, con el No Excuse de debida diligencia, con nuestro programa de capacitación de empresas para empresas, es realmente adaptar el lenguaje para entenderlo, para comprenderlo, para detonar la conversación y la discusión entre el sector privado, pero también con el sector público y con la sociedad civil. O sea, eso ha sido fundamental en la creación, por lo menos, de nuestras herramientas y por ello también el valor multiactor que tiene. Perfecto, Leandro, muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecer muy especialmente a nuestros panelistas por sus intervenciones del día de hoy, muy valiosas, por cierto. Vamos a dar por finalizado este webinario. Agradecemos a las personas que nos han acompañado en este espacio de conocimiento de buenas prácticas y reflexión de la Alianza Anticorrupción UNCAD Chile y nos vemos en otra oportunidad. Buenos días.